titánica, porque hay mucho que decir acerca de este líder llamado Moisés. Moisés fue un levita, dice la escritura, que fue hijo de Amram y de Jocabet, y que nació en la ciudad de Heliópolis, una ciudad famosa que quedaba en lo que se llama el Bajo Egipto, que en realidad viene a ser la parte del norte de este país. Allí nació Moisés. La escritura habla mucho de Moisés. Yo voy a tratar de resumir en pocos minutitos, a manera de introducción, lo que pasó con la vida de Moisés. Moisés, cuando nace, ustedes saben, es puesto en un Moisés, ¿verdad? Valga la redundancia. En ese tiempo no se llamaba Moisés, era una cunita de junco, ¿verdad? Donde el niño fue puesto cuando nació, de allí viene el nombre Moisés, a esa cunita, y dice la escritura que entonces fue adoptado por la hija de Faraón, del Faraón de Egipto, y que fue educado en toda la sabiduría y en toda la enseñanza de los egipcios de aquella época. La escritura va a señalar que Moisés llegó a ser un varón poderoso en palabras y poderoso en obras delante de su pueblo. El primer periodo de la vida de Moisés termina cuando él ve que uno de sus compatriotas está siendo maltratado y él entonces mata a un egipcio para defender a su compatriota y tiene que huir hacia la región de Madián. Eso está narrado en los primeros capítulos del libro de Éxodo. Y durante su exilio, un periodo que va a durar aproximadamente 40 años, dice la escritura que Moisés encuentra una mujer llamada Séfora y se casa con ella. Séfora era la hija de Jetro, y Jetro es un personaje importante porque aparece en la vida de Moisés, el suegro de Moisés. Cuando Moisés tiene la experiencia de la zarza ardiendo, que seguramente ustedes han escuchado y han leído en la Biblia, cuando recibe el llamado de Dios, Moisés era sencillamente un pastor de ovejas y en esas circunstancias tiene un primer encuentro con el Señor. Cuando regresa a Egipto, se convierte entonces en el libertador, en ese líder, dirigente de Israel que saca a Israel de la esclavitud de Egipto, cruzando el Mar Rojo, trayendo liberación para el pueblo, y empieza entonces un periodo de 40 años en el desierto donde Moisés tiene que guiar a la nación de Israel hacia las fronteras de la tierra prometida. Moisés no va a lograr entrar a la tierra prometida. Dice la escritura que en una ciudad llamada Nebo muere y entonces se queda sin poder entrar a la tierra prometida, y eso lo miraremos al final del mensaje, por qué razones que él no entra a la tierra prometida. Lo cierto es que Moisés se nos presenta como un gran líder, un profeta, un dirigente, si queremos llamarle un legislador, un administrador en la nación de Israel. Pero además, un hombre llamado un prosista o un poeta, historiador de la cultura hebrea. Le tomó 80 años a Moisés alcanzar un nivel de liderazgo correcto, alcanzar un nivel de liderazgo en Israel. 80 años. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, encontramos una historia muy interesante, pero sobre todo cautivante, fascinante, respecto al encuentro que tuvo Moisés con el Señor. Así que yo te voy a pedir que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 33 y vamos a leer los 23 versículos de este capítulo para entender qué era lo que pasaba con este líder de Israel. Éxodo 33, para leer a partir del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo
al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Versículo 9, perdón. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de una nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y el Señor hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés al Señor: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Qué tremenda historia, qué tremendo pasaje, cómo cautiva el corazón del creyente que con sinceridad se detiene a meditar en los versículos de este capítulo. Cuánta riqueza hay en este texto que nos habla del carácter y la naturaleza de Dios, pero también del carácter y la naturaleza del ser humano. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Si tú miras el capítulo 32, no lo vamos a leer por razón de tiempo, descubrimos que Israel había caído en la idolatría. El capítulo 32 nos narra la historia del becerro de oro, una estatua de oro
que el pueblo de Israel había levantado para adorarla, mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí recibiendo la ley. ¿Qué había pasado? Moisés había ido en obediencia a encontrarse con Dios. Y en el monte Sinaí, entonces, él había recibido las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Mientras eso sucedía, el pueblo, viendo que Moisés no descendía del monte Sinaí, decidió, tuvieron una idea, en opinión de ellos fantástica, de construir un becerro de oro al cual pudiesen adorar mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí. Dios, al ver esta actitud y esta acción del pueblo de Israel, había decidido destruir a ese pueblo rebelde que estaba ahora cayendo en la idolatría. Y Moisés tiene que interceder delante de Dios a favor de los israelitas. Y entonces Moisés, al descender del monte, lo primero que ve es la degradación moral y espiritual del pueblo de Israel. Habían caído en la idolatría, se habían levantado un becerro de oro y estaban adorándole. Y Moisés, enojado por lo que estaba sucediendo, toma las tablas de la ley, las tablas donde estaban escritas los 10 mandamientos, y las quiebra, las rompe por su enojo al ver la idolatría del pueblo de Israel. Y si hay algo que enoja a Dios y que entristece su corazón, es la idolatría en cualquiera de sus formas. Creo que no hay cosa que pueda expresar mejor la ira de Dios cuando un hombre o una mujer deciden destronar a Dios de su vida, de su corazón, y poner entonces ídolos para que reemplacen la adoración al Señor. Así se enoja Dios con aquella persona que ha caído en la idolatría. Sea idolatría religiosa, sea una idolatría familiar o social, porque la idolatría puede tomar muchas formas, puede tomar muchos aspectos. Uno puede, por ejemplo, caer en la idolatría religiosa y adorar un ídolo de barro o de piedra o una imagen pintada. Vivimos en un país que se llama cristiano, que se llama religioso. Sin embargo, no ha podido aún distinguir todavía la mayoría de la gente entre lo que es la adoración a Dios, quien quiere que su pueblo le adore en espíritu y en verdad, y la adoración de tipo idolátrica, cuando entonces se rinde pleitesía y adoración a ídolos de piedra, de barro o pinturas hechas por manos de hombres. Si algo enoja y entristece el corazón de Dios, es la idolatría. Pero la idolatría no solamente se expresa de esa manera, puede expresarse cuando una persona adora demasiado a un hijo o a la madre o al padre o incluso a una propiedad como puede ser una casa o un bien material. Son expresiones idolátricas que Dios detesta. Ahora Moisés recibe un encargo de parte de Dios en el versículo 1 del capítulo 33. El Señor le va a decir a Moisés al ver todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. La semana pasada estuvimos viendo a Abraham, este hombre de fe, padre de multitudes, y cómo Dios le había dicho que su descendencia serían como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y ahora el Señor le recuerda a Moisés: tú has sacado a este pueblo de la tierra de Egipto. Ahora se encuentran en el desierto, pero yo les he prometido que ellos van a alcanzar la tierra prometida. Yo les he prometido una tierra en la cual fluye leche y miel, de la cual ellos van a gozar las bendiciones que vienen de mí, dice el Señor. Y se encuentra entonces Moisés con este encargo. Pero ante esa realidad hay un problema que Moisés tiene que enfrentar. Y no es otra cosa que el corazón
endurecido del pueblo de Israel. Moisés, al descender del monte Sinaí, se encuentra con un pueblo que había permitido que la idolatría endurezca su corazón. Y el versículo 5 del capítulo 33 va a decir: porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Dios estaba preparando el corazón de los israelitas para entrar a la tierra prometida, pero ellos habían decidido caer en la idolatría. Y a consecuencia de esa idolatría, el corazón se había endurecido. La conciencia estaba cauterizada. ¿Cuál era el problema de los israelitas? Habían perdido toda sensibilidad espiritual a las cosas de Dios. Era un pueblo de dura cerviz. El hecho de que se mencionen los atavíos, por ejemplo, quítense ahora sus atavíos, es una referencia a algo muy específico, muy particular. Los atavíos eran las joyas y la vestimenta que el pueblo de Israel se ponía para adorar ese becerro de oro. Era todo lo que ellos tomaban y lo tenían como parte de su vestimenta, que servía para adorar al becerro de oro, que identificaba a esa gente con la idolatría al becerro de oro. Y yo cuando leo esto en la Escritura, digo, no hemos cambiado mucho. Porque hoy también encontramos, ¿verdad?, personas que cuando rinden su adoración de tipo idolátrica, se atavían de ciertas vestimentas y de ciertas cosas. Y esta es la tercera vez que Dios califica al pueblo de Israel como un pueblo de dura cerviz. Es la tercera vez que Dios califica a este pueblo de Israel como un pueblo terco, obstinado. Y esta experiencia del pueblo de Israel nos lleva a nosotros a reflexionar acerca de nuestra vida y también de nuestras prácticas. Cuando yo miro que el pueblo de Israel había caído en un endurecimiento de su corazón, me hace recordar al faraón de Egipto. Cuando Dios quiere liberar al pueblo de Israel, dice la Escritura que Faraón no dejaba al pueblo salir. ¿Por qué razón? Porque tenía el corazón endurecido. Cuando miro este pasaje me recuerda a las tribus de Israel en el Antiguo Testamento, cuando la palabra de Dios dice que tenían el corazón endurecido. Me hace recordar a los fariseos y a los escribas en el Evangelio de Marcos, cuando la palabra del Señor dice que ellos también tenían el corazón endurecido. Es que la práctica del pecado, el consentir ciertos hábitos, pueden llevar a las personas a que el corazón se endurezca y que la conciencia se cauterice. Me sorprende cuando llego al Evangelio de Marcos al capítulo 6 y la palabra del Señor dice claramente que los discípulos del Señor no habían entendido lo de los panes, es decir, el milagro de la alimentación de los 5,000, que está un poco antes de lo que el Señor dice. No habían entendido lo de los panes porque tenían el corazón endurecido. ¿Cómo? Los discípulos del Señor que caminaron con el Señor por 3 años tenían el corazón endurecido. Bueno, que Faraón lo tenga, lo entendemos. Que las tribus rebeldes de Israel lo tengan, se entiende. Que los fariseos tengan el corazón endurecido, es entendible. Pero los discípulos del Señor, sí, hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque ni tú ni yo estamos exentos de tener el corazón endurecido si empezamos a consentir pecados y prácticas en nuestra vida. Cuando un cristiano peca, el cristiano sabe que tiene que venir al Señor arrepentido, ¿verdad? Y Dios en su misericordia nos perdona y nos limpia con su sangre.
Pero cuando ese cristiano consiente en ese pecado una vez y otra vez y otra vez y hace de ese pecado una práctica o un hábito, puede caer en un endurecimiento del corazón y puede caer en una conciencia cauterizada que lo lleva a perder toda sensibilidad espiritual. De allí entonces, que es bueno que nos preguntemos hoy, ¿qué prácticas hay en mi vida que están haciendo que Dios se enoje? ¿Tenemos el corazón endurecido a causa de prácticas pecaminosas? ¿Escuchas la palabra de Dios y ya no te interesa? Dios te habla, pero no puedes responder porque has perdido toda sensibilidad espiritual a causa del corazón endurecido. Hermanos, Dios es un Dios santo y quiere que le expresemos santidad en nuestro diario vivir. Israel había caído en la idolatría y ahora Moisés tiene que actuar frente a esa realidad. Y el mensaje del Señor para el pueblo de Israel era: pueblo de dura cerviz, corazón duro, negligente, descuidado. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué cosas estás anidando en tu corazón y en tu vida que a lo mejor sin darte cuenta te está llevando a un endurecimiento paulatino, y va a llegar el momento en que te vas a rebelar contra el Señor? Yo cuando pienso en las personas que conocieron al Señor y que ahora no están con nosotros, yo digo, ¿no será que endurecieron su corazón? Dios les hablaba, les llamaba al arrepentimiento, al cambio, pero decidieron mantenerse con un corazón duro, insensible a la voz del Señor. Es interesante lo que viene en los versículos 7 al 10 de nuestro pasaje. Moisés había erigido el tabernáculo en el campamento con el pueblo de Israel. Pero al ver la idolatría del pueblo, ¿qué hace Moisés? Moisés toma el tabernáculo, que era el lugar de adoración, era donde reposaba la columna de fuego, la nube, la presencia de Dios, toma el tabernáculo y lo saca fuera del campamento. ¿Por qué razón hace eso? Porque evidentemente el campamento ya había sido contaminado por la idolatría del pueblo de Israel. Y Moisés tiene que retirar el tabernáculo, símbolo de la presencia de Dios, tiene que retirarlo del campamento y ponerlo fuera. ¿Sabes qué nos dice eso? Que cuando el corazón se endurece, estamos arriesgándonos a que la presencia de Dios se aparte de nosotros. Cuando consientes en una vida de pecado, estás diciéndole a Dios: ¿sabes qué, Dios? No me interesa que tú vivas conmigo. Y Dios, que no fuerza al hombre a nada, se retira. Cuando tú consientes en una vida de pecado, estás diciéndole a Dios: Dios, vete, no te necesito. Estás alejando la presencia de Dios de tu vida. Ese fue el problema que tuvo que enfrentar Moisés. Un pueblo endurecido. Y lo que Moisés tiene que hacer es experimentar lo siguiente: la cercanía de Dios. La experiencia de Moisés fue tener cerca y estar cerca de Dios. Va a decir el versículo 11 que hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Habla Moisés con el Señor cara a cara. ¿Es realmente esto posible? ¿Será posible que alguien como Moisés haya visto a Dios? El Evangelio de Juan va a decir que a Dios nadie le ha visto jamás.
sino que el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. La manera como nosotros conocemos de Dios y a Dios es por medio de la revelación de Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere esta experiencia de Moisés cuando dice que lo vio al Señor cara a cara? Está hablando de una cercanía y una comunión muy íntima con su Dios. Lo que la palabra del Señor nos quiere decir es que en la experiencia de Moisés, la comunión jugó un papel sumamente importante para poder llevar adelante los planes y objetivos del Señor. Moisés tuvo una experiencia muy cercana con Dios, que le permitió ejercer un liderazgo conforme al corazón de Dios. A tal punto que la Escritura dice que el Señor hablaba a Moisés cara a cara. Yo te pregunto, ¿has tenido esa experiencia con Dios? ¿Alguna vez has tenido la experiencia de una comunión tan íntima con el Señor, de poder decir que lo has percibido cara a cara? Sin duda, la experiencia de Moisés fue una experiencia muy particular, fue una experiencia única y nos habla de esa cercanía con Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuán cerca estás del corazón de Dios? ¿Cuán cerca vives de la comunión con Dios? ¿Cuán cerca estás de la presencia de Dios en tu vida? O quizás te estás alejando y no te das cuenta porque tienes el corazón endurecido, empiezas a tolerar ciertos pecados en tu vida y sin darte cuenta te estás tú alejando de Dios. Moisés pudo experimentar al Dios de los cielos de manera muy, muy cercana. Cuando Moisés ve que el pueblo ha caído en la idolatría, lo primero que Moisés hace es orar, acercarse a Dios, buscar a Dios, tener la comunión con Él, porque no hay cosa más preciosa en la vida que poder saber que Dios está cerca de nosotros. Qué triste, qué lamentable, qué frustrante resulta cuando una persona dice, siento que Dios está lejos de mí. Porque cuando tú sientes que Dios está lejos de ti, es porque tú te has alejado de Dios. Porque el Señor siempre quiere estar cerca a nosotros. Pero además, Moisés no solamente tuvo una experiencia que fue estar cerca de Dios, sino que tuvo un anhelo. Y ese anhelo fue conocer a Dios. Conocer a Dios de manera personal e íntima. Pero ¿cómo, pastor? ¿Acaso ya no lo conocía? Si había estado cerca de Dios, ¿acaso ya no conocía a Dios? Mira lo que dice el versículo 12 y el 13 también. Dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Pero mira el versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca. Para que te conozca. Moisés le estaba pidiendo a Dios lo mismo que el apóstol Pablo pide en la epístola a los Filipenses, cuando él dice, a fin de conocerle, hablando de Cristo, y el poder de su resurrección. Pero ¿cómo, pastor? ¿Acaso Pablo ya no conocía al Señor? Yo creo que usted se ha equivocado porque yo ya conozco al Señor, pastor. Yo el día que me convertí, conocí al Señor. Hermano, te equivocas. El día que tú te convertiste, empezaste a conocer al Señor. Porque Dios es una fuente inagotable de vida para cada hombre. El 6 de noviembre
de 1973, yo empecé a conocer a Dios. Han pasado más de 30 años, 40 años, y lo sigo conociendo, porque nunca terminaremos de conocer a Dios. Nunca habremos conocido plenamente a nuestro Señor. El conocimiento de Dios es una experiencia diaria, una experiencia de vida continua y permanente. Y Moisés tenía ese anhelo de conocer a Dios, no tanto de conocer acerca de Él, sino conocerle a Él. Yo te pregunto, ¿cuánto conoces a tu Señor? No te pregunto cuánto conoces de Dios, ni cuánto conoces de Cristo. Te pregunto, ¿cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conoces la persona de Cristo? Tal vez nunca le has conocido. Y hoy puedes tener la experiencia por primera vez de conocer al Señor. O tal vez le conoces algo porque entregaste tu vida al Señor, pero te has estancado en tu conocimiento de Dios y te estás perdiendo la bendición de conocerle mejor. Moisés sabía que era un privilegio conocer a Dios. Y es evidente que Moisés necesitaba la presencia de Dios junto a él. Sabía que él no podía cumplir los objetivos de Dios si no conocía más y más a su Señor. Y en el versículo 18, Moisés hace una oración que cada vez que yo la leo, se me escarapela el cuerpo. ¿Sabes lo que le pide Moisés a Dios? Te ruego que me muestres tu gloria. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este líder pidiéndole al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Alguna vez le has pedido eso al Señor? Es una oración arriesgada, ¿no? Porque si Dios muestra su gloria, lo más probable es que tú y yo terminemos fulminados. Pero no quiere decir que en nuestro corazón no debe haber ese mismo anhelo que tuvo Moisés de conocer a su Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios se hacen evidentes cuando Dios permite que Moisés simplemente vea sus espaldas. El último versículo del capítulo 33 dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 el Señor había dicho, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Wow. ¿Cuánto hay para conocer de nuestro Dios? Tremendo. ¿Alguna vez le has dicho eso al Señor? ¿Cómo estás en tu conocimiento de Dios? ¿O ya te conformaste el día que te convertiste y ahí te quedaste? ¿O cada día hay un anhelo en tu corazón por conocer más y más de Dios? ¿Qué lecciones nos deja Moisés? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros de todo esto que hemos escuchado de la experiencia de este hombre de Dios? En primer lugar, Moisés nos muestra que tiene que haber en nuestra vida siempre conciencia de la santidad de Dios. Moisés, un hombre de carne y hueso como tú y como yo, estuvo en la misma presencia de Dios y entendió que Dios es fuego consumidor, que Dios es santo. La última parte del versículo 3 va a decir, porque eres pueblo de dura cerviz, y mira lo que dice el Señor, no sea que te consuma en el camino. Dios es fuego consumidor. Luego le va a decir a Moisés, ningún hombre podrá verme y vivir. Dios es santo. Y no estamos aquí para jugar con Dios. No estamos aquí para tratar a Dios como uno más de nosotros.
Él merece toda nuestra reverencia y toda nuestra solemnidad. Conciencia de la santidad de Dios. ¿Cuán consciente eres del Dios en el cual has depositado tu vida y tu confianza? Es un Dios santo. ¿Cuán consciente eres de ello? En segundo lugar, la necesidad de reconocer el pecado. Moisés nos enseña, nos muestra que es necesario que tú y yo reconozcamos nuestro pecado. En el versículo 6 va a decir: entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Se despojaron de todo aquello que les recordaba el becerro de oro. Se despojaron de todas aquellas joyas que tenían una identificación con el pecado. Se despojaron, se quitaron, se desvistieron, es la idea. Y el día miércoles el pastor Pablo aquí en el culto de oración nos hacía recordar cuando el apóstol Pablo dice que hay que despojarse, desvestirse, quitarse todo aquello que contamina la vida del creyente. La Biblia nos exhorta en el libro de Hebreos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es el pecado que te asedia, del cual tienes que despojarte hoy, que tienes que quitarte? ¿Cuáles son esos malos hábitos, esas costumbres, esos pecados, esos vicios que te están haciendo llevar nada? Hermano, hermana, en esta hora te digo en el nombre del Señor, despójate, quítate de todo aquello que significa pecado en tu vida. Si tienes que renunciar a no ir a ciertos lugares, renuncia en el nombre del Señor. De personas o amistades que te incitan al pecado, renuncia a esas personas. Saca de tu mente y de tu corazón costumbres y hábitos que solo te llevan a la ruina de tu propia vida. Tiene que haber una necesidad de reconocer el pecado. Sensibilidad espiritual para decir: esto ofende, no lo hago. Tomo una actitud distinta y cambio. ¿Qué pecados te están asediando? ¿Qué pecados se han con eso que no te dejan avanzar en la vida cristiana? En el nombre del Señor, despójate de todo aquello que es pecado. En tercer lugar, Moisés nos recuerda que debe haber una actitud de adoración. ¿Te acuerdas del tabernáculo? Símbolo de la presencia de Dios. Va a decir la última parte del versículo 10. Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. La adoración. Una adoración evidente en la vida del cristiano. El liderazgo auténtico, liderazgo en la familia, liderazgo en el trabajo, liderazgo en la iglesia, un liderazgo auténtico empieza con una vida de adoración genuina y verdadera. Los israelitas estaban adorando ese becerro de oro. Dios tiene que recordarles que Él es espíritu y que la adoración auténtica y real tiene que hacerse en espíritu y en verdad. Y hermano querido, escúchame bien, la adoración no se limita a los cultos de la iglesia. ¿Me escuchaste bien? La adoración auténtica se vive los 7 días de la semana, las 24 horas del día. No limites tu adoración a la iglesia cuando vienes al culto o cuando estás en tu reunión. Cada instante de tu vida debe expresar adoración al Señor. ¿Cómo estás en tu vida de adoración? ¿O estás limitándola a tu presencia en los cultos? En cuarto lugar, Moisés nos recuerda la disposición a la sucesión. ¿Qué significa esto? Que Moisés estaba preparando a un discípulo. Moisés en ese momento no sabía
que él no entraría a la tierra prometida. Y no sabía que Josué sería la persona que Dios usaría para llevar a Israel a la tierra prometida. Dice el versículo 11 que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿De qué nos habla esto? Que Moisés estuvo preparando a alguien, en este caso a Josué, para que eventualmente lo reemplazara. Un buen líder siempre prepara a otros en el ministerio. Yo te pregunto, ¿a quién estás discipulando? ¿A quién estás preparando? No, pastor, es que yo tengo pocos años o poco tiempo en la vida cristiana, no importa. Conoces más que aquel que va a llegar o que ha llegado hoy a la iglesia posiblemente. Y Dios te llama a ejercer un discipulado. ¿Cómo estás en tu uno por uno? Es tu manera de hacer discipulado. Moisés nos enseña que tiene que haber disposición a la sucesión, al cambio. Nadie es indispensable en el reino de Dios. Todos somos reemplazables y tenemos que aprender a preparar a aquellos que ejercerán el ministerio posteriormente. En quinto lugar, Moisés nos recuerda la importancia del conocimiento personal de Dios. Hemos hablado bastante ya de lo que significa conocerle a Dios. ¿Cuánto estás conociéndole? Y en último lugar, nos habla de la presencia prometida de Dios. En el versículo 14, el Señor le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué lindo, qué preciosa promesa para el Hijo de Dios. Hermano, ¿usted sabe que la presencia de Dios está prometida para usted? Siempre. Dios no toma vacaciones. Dios no descansa. Dios siempre está a nuestro lado. Dice, mi presencia irá contigo. Gloria al Señor. A mí me alienta el corazón cuando escucho esta promesa de Dios. Y Moisés, ¿qué le dice en el versículo 15? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Señor, si tú no vas conmigo, todo está perdido. No me saques de aquí. Prometida de Dios. ¿Eres consciente de la presencia de Dios en tu vida? En todo momento. Moisés fue un líder especial. ¿Y sabes por qué fue un líder especial? Porque aunque tuvo tanta cercanía con Dios, a tal punto que la palabra dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, a pesar que la presencia de Dios fue prometida, a pesar que él miró las espaldas de Dios, a pesar de que Moisés tuvo un rol fundamental en sacar al pueblo de Israel de Egipto y cruzar el Mar Rojo, y a pesar del papel que cumplió de guiar en el desierto al pueblo de Israel, ¿sabes qué pasó? Por su desobediencia, Moisés no entró a la tierra prometida. Por una desobediencia, Moisés no pudo entrar con el pueblo de Israel a la tierra prometida. La historia está en el libro de Números, en el capítulo 20. En tu casa puedes leerlo con detenimiento. ¿Qué había pasado? El pueblo de Israel había salido de Egipto y ahora se encontraban en el desierto. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Se empieza a quejar contra Dios y se queja contra Moisés y contra Aarón. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Ahí teníamos comida, teníamos casa, estábamos bien, teníamos agua para tomar. Ahora nos encontramos en este desierto. Estamos abandonados y el pueblo se amotinaba contra Moisés, contra Aarón. Se quejaba contra Dios. ¿Y qué hace Moisés? Al ver que el pueblo se rebelaba y al ver que el pueblo se enojaba contra Dios, Moisés va y se pone a orar, a pedirle a Dios por el pueblo. Y Dios, que es un Dios misericordioso, le dice: Moisés,
quiero que vayas y le hables a esta peña, a esta roca. Y cuando tú le hables a esa peña, agua va a brotar de la peña y el pueblo tendrá suficiente agua para beber. Y Moisés entonces convoca a la multitud, convoca al pueblo, pero él, en vez de hablarle a la piedra, golpea la piedra y no obedece lo que Dios le había dicho. Quizá Moisés dijo: ¿cómo voy a hablarle a la piedra? ¿Qué va a pensar el pueblo, que estoy loco? Vamos a darle una manito a Dios, vamos a ayudarle. Y Moisés, en vez de hablarle como Dios le había mandado, golpea a la piedra y el agua brota de la peña. Pero Dios lo mira a Moisés y le va a decir: por haber desobedecido, tú no entrarás en la tierra prometida. Y Moisés muere sin entrar a la tierra prometida a causa de su desobediencia. Pero pastor, ¿por eso nomás? Sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Dios es un Dios santo. Y Moisés desobedeció y tuvo que pagar las consecuencias de su desobediencia. ¿Sabes una cosa? A veces nosotros somos así. Creemos que podemos hacer más que Dios. Creemos que podemos darle una ayudadita a Dios. Y nos cuesta obedecerle y confiar plenamente en Dios. Y por eso tenemos el corazón endurecido. Termino con esto. Nuestra vida y nuestro liderazgo deben estar siempre sometidos a Dios en una actitud permanente de obediencia. Siempre. Porque Dios es un Dios santo, es fuego consumidor. Tremendas lecciones de la vida de Moisés para nosotros en esta tarde. Y quiere el Señor ayudarnos a que tú y yo podamos entender por fin que necesitamos tomar en serio nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Amén. Vamos a inclinar el rostro para orar. Tengamos un momento de recogimiento espiritual en la presencia del Señor. Cierra tus ojos, acércate al Señor en oración. Abre tu corazón y examina tu vida en esta hora. Te agradecemos por tu palabra, Señor, por las enseñanzas que nos has dejado. Ahora queremos nosotros responder a tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo ministre cada uno de nuestros corazones. Mientras estamos así orando, con esa misma actitud, tal vez en esta mañana hay personas que han escuchado este mensaje, pero que reconocen que aún no se han entregado a Cristo, que no le conocen, que no han empezado esa aventura de fe de conocer al Señor, pero hoy quieren entregarle su vida a Jesús. Si ese es el deseo de tu corazón, yo quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que te bendiga, que bendiga a tu familia y que te permita conocerle personalmente. Si ese es tu deseo, yo quiero hacer una oración por ti. Y te voy a pedir que allí donde estás, levantes tu mano para yo verte desde aquí y hacer una oración por ti. ¿Quieres venir al Señor? Pon tu mano en alto y yo voy a hacer una oración. ¿Habrá alguna persona que quiere hacerlo? Si Dios te ha hablado y aún no le has conocido, ven al Señor. Entrégale tu vida. Empieza esta aventura de conocerle. No luches más con el Señor. Si ese es tu deseo,
Te invito a que pongas tu mano en alto. Yo te voy a ver desde aquí y voy a hacer una oración. ¿Habrá alguna persona que quiere entregarse al Señor en esta hora? Quiero dirigirme ahora a ti que conoces al Señor. Quizá el Señor te habló hoy día de una manera especial en alguna parte de este mensaje. Tocó tu corazón, te hizo sentir su palabra. Y tú todavía tienes esa sensibilidad para responder. Si el Señor te habló, hermano querido, hermana amada, permíteme orar por ti. Ponte de pie ahí donde estás. Si Dios habló a tu corazón. Y vamos juntos a orar. Yo no sé qué área de tu vida es en la que Dios te ha hablado y necesitas de Él, pero tú lo conoces. Tú conoces qué área es. Dios conoce esa área de tu vida. Ponte de pie. Si quieres decirle al Señor, aquí está mi vida, renuevo mi pacto contigo. Sé que tengo que renunciar a esto, dejar esto. Sé que tengo que vivir más cerca de ti, conocerte más. Quizá reconoces en esta tarde que tu corazón se ha ido endureciendo, pero si Dios te ha hablado, estás a tiempo aún. Quiere decir que aún tu corazón no está totalmente endurecido. Puedes responder en sensibilidad a la voz del Señor. Vamos a orar ya. Si hay alguien más que quiere ponerse de pie, es el momento para hacerlo. Señor, gracias. Gracias por mis hermanos puestos en pie. Yo mismo puesto en pie con ellos. Porque reconocemos, Señor, que queremos conocerte más. Queremos estar más cerca de ti, como tu siervo Moisés. Y queremos vivir vidas de obediencia, que glorifiquen tu nombre. Señor, tú que conoces a mis hermanos y conoces sus luchas, conoces las batallas que ellos libran. Yo quiero pedirte, Padre, que traigas tu santidad y les des a ellos la firme decisión de renunciar a todo aquello que los aleje de ti. Gracias por tu palabra. Renueva nuestras vidas. Queremos amarte con todo el corazón y servirte con todas nuestras fuerzas, amado Señor. Pero queremos hacerlo en santidad. Gracias. La gloria para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Y que podamos poner en práctica su palabra. Vamos a continuar con la parte final de nuestro culto. Después de haber recibido la palabra del Señor, ser bendecidos por su palabra, vamos a poner a disposición en este momento, adorar al Señor, a continuar adorando al Señor a través de los diezmos y a través de las ofrendas. Si ya estás preparado, puedes pasar adelante. Caso contrario, están nuestras hermanas ahí, anfitrionas, dándole los sobres para poder participar de este tiempo de adoración al Señor. Puedes pasar adelante si ya estás preparado. Dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios 9, del 6 en adelante. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén.
Y recordarles también, amados hermanos, los que tenemos un compromiso con la ofrenda misionera, con los misioneros. Hemos hecho un compromiso con el Señor y también con los misioneros, de orar por ellos. Si tenemos la oportunidad de ir, también de ir, pero también un compromiso, un aporte que hemos hecho. No sé con cuánto has hecho tu compromiso, pero recordemos siempre que tenemos un compromiso con ellos también. Y él entonces mata a un egipcio para defender a su compatriota y tiene que huir hacia la región de Madián. Eso está narrado en los primeros capítulos del libro de Éxodo. Y durante su exilio, un periodo que va a durar aproximadamente 40 años, dice la escritura que Moisés encuentra una mujer llamada Séfora y se casa con ella. Séfora era la hija de Jetro, y Jetro es un personaje importante porque aparece en la vida de Moisés, el suegro de Moisés. Cuando Moisés tiene la experiencia de la zarza ardiendo, que seguramente ustedes han escuchado y han leído en la Biblia, cuando recibe el llamado de Dios, Moisés era sencillamente un pastor de ovejas y en esas circunstancias tiene un primer encuentro con el Señor. Cuando regresa a Egipto, se convierte entonces en el libertador, en ese líder, dirigente de Israel que saca a Israel de la esclavitud de Egipto, cruzando el Mar Rojo, trayendo liberación para el pueblo, y empieza entonces un periodo de 40 años en el desierto donde y Moisés tiene que guiar a la nación de Israel hacia las fronteras de la tierra prometida. Moisés no va a lograr entrar a la tierra prometida. Dice la escritura que en una ciudad llamada Nebo muere y entonces se queda sin poder entrar a la tierra prometida, y eso lo miraremos al final del mensaje, por qué razones que él no entra al tabernáculo. Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés al Señor: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Británica, porque hay mucho que decir acerca de este líder llamado Moisés. Moisés fue un levita, dice la escritura, que fue hijo de Amram y de Jocabet, y que nació en la ciudad de Heliópolis, una ciudad famosa que quedaba en lo que se llama el Bajo Egipto, que en realidad viene a ser la parte del norte de este país. Allí nació Moisés. La escritura habla mucho de Moisés. Yo voy a tratar de resumir en pocos minutitos, a manera de introducción, lo que pasó con la vida de Moisés. Moisés, cuando nace, ustedes saben, es puesto en un Moisés, ¿verdad? Valga la redundancia, que en ese tiempo no se llamaba Moisés, era una cunita de junco, ¿verdad? Donde el niño fue puesto cuando nació. De allí viene el nombre Moisés, a esa cunita. Y dice la escritura que entonces fue adoptado
por la hija de Faraón, del faraón de Egipto, y que fue educado en toda la sabiduría y en toda la enseñanza de los egipcios de aquella época. La escritura va a señalar que Moisés llegó a ser un varón poderoso en palabras y poderoso en obras delante de su pueblo. El primer periodo de la vida de Moisés termina cuando él ve que uno de sus compatriotas está siendo maltratado en tierra prometida. Lo cierto es que Moisés se nos presenta como un gran líder, un profeta, un dirigente, si queremos llamarle un legislador, un administrador en la nación de Israel. Pero además, un hombre llamado un prosista o un poeta, historiador de la cultura hebrea. Le tomó 80 años a Moisés alcanzar un nivel de liderazgo correcto, alcanzar un nivel de liderazgo en Israel. 80 años. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, encontramos una historia muy interesante, pero sobre todo cautivante, fascinante, respecto al encuentro que tuvo Moisés con el Señor. Así que yo te voy a pedir que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 33 y vamos a leer los 23 versículos de este capítulo para entender qué era lo que pasaba con este líder de Israel. Éxodo 33, para leer a partir del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de una nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo,